Tengo el gusto de cederle la palabra a Andrea, quien es representante del Centro Mexicano Pro Bono, para que les dé unos mensajes. Adelante, Andrea. Hola, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre quién es Centro Mexicano Pro Bono. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro creada en 2015 por Ivette Montero con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales, con una red de abogadas y abogados comprometidos con el cambio social de nuestro país. Nosotros somos lo que se le considera un clearinghouse, es decir, la institución que crea puentes entre quien tiene la necesidad de ayuda legal y no tiene los recursos económicos y abogados, y nuestros abogados prestan estos servicios legales gratuitos de la más alta calidad a quienes más lo necesitan. ¿Qué es pro bono? Esta palabra deriva del latín, que quiere decir por el bien público o por el bien común. En México, la labor pro bono es relativamente nueva. En 2018 se lanzaron los estándares pro bono en México, los cuales definen el trabajo legal pro bono como la prestación de servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica. En junio de 2011, el 8, entró en vigor la Declaración Pro Bono para el continente americano, en el cual se instauraron 20 horas de trabajo pro bono al año y establece que la calidad del trabajo debe ser igual al trabajo remunerado. Nosotros contamos con 4 beneficiarios, quienes son individuos, microemprendedores, asociaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales. Prestamos apoyo, asesoría y representación legal, fortalecimiento a la cultura de la legalidad, incentivamos y difundimos sobre el pro bono y investigamos y hacemos investigaciones para incidir en políticas públicas. Dentro del apoyo, asesoría y representación legal, entramos en aspectos societarios, gobierno corporativo, fiscal, prevención del lavado de dinero, laboral, propiedad intelectual y privacidad y protección de datos personales. Dentro del fortalecimiento a la cultura de la legalidad, impartimos capacitaciones y talleres a organizaciones de la sociedad civil sobre temas que contribuyen a su fortalecimiento institucional, y también en nuestra página web se encuentran guías, manuales y podcasts para difundir este conocimiento jurídico de una manera clara y detallada, y está dirigido a todos los sectores de la población para que tengan un acceso al conocimiento legal en diversas materias. Incentivamos y difundimos sobre el pro bono con manuales y políticas pro bono internas de despachos. Difundimos el trabajo legal pro bono en el país a través de artículos, redes sociales, pláticas y cátedras. Y para asegurar el ejercicio de los derechos humanos, lo aseguramos a través de ellas. Dentro de las investigaciones para incidir en políticas públicas, coordinamos y ejecutamos investigaciones y estadísticas sobre temas generales con el objetivo de tener un impacto en la sociedad, y participamos en estudios jurídicos internacionales con la intención de incidir en políticas públicas. Estas son nuestras alianzas y colaboraciones. En este momento estamos con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, pero contamos también con todas. Y dentro de nuestra red de abogados y abogades están nuestras firmas legales y jurídicas de empresa. En este momento queremos agradecer a Santa Marina y Esteta por esta capacitación que va a brindar el día de hoy. Pues bueno, esta es nuestra información de contacto. Si tienen una duda, por favor háganosla saber. Y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, tengo el gusto de presentarles a la ponente del día de hoy, que es Patricia Viveros, que tiene una semblanza de ella. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, México, cuenta con más de 9 años de experiencia profesional y se especializa en temas laborales. Patricia colabora en la atención de inspecciones de condiciones de trabajo, seguridad e higiene y capacitación que son llevadas a cabo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, ofrece consultorías sobre condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y creación de comisiones mixtas. Licenciada, no le quita más el tiempo, le cedo los micrófonos. Bienvenida y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia a esta plática. Voy a compartir pantalla, traigo una presentación. Como comentábamos, la plática de hoy tiene como tema las obligaciones laborales que tienen las instituciones de asistencia privada. Realmente las obligaciones que tienen las instituciones de asistencia privada no son diferentes a las de cualquier otro patrón. Es decir, la Ley Federal del Trabajo y en específico el derecho del trabajo, al ser un derecho social, tiene como objetivo salvaguardar los derechos de un grupo que se considera vulnerable, que es el de los trabajadores. Se considera vulnerable porque se considera que no existe una equidad o un equilibrio real, tanto económica como socialmente, y por lo tanto se considera que este grupo pues, puede estar en desventaja, ¿no? Entonces, al ser un derecho social, pues realmente la ley siempre va a tratar de proteger al trabajador. Y bueno, la única diferencia o la única obligación que como instituciones de asistencia privada no se tienen la obligación de cumplir es la de repartir utilidades, ya que, bueno, las instituciones de asistencia privada no tienen por objeto generar utilidades, no tienen fines de lucro, por lo que, pues, en consecuencia tampoco existe esta obligación. Fuera de eso, todas las demás obligaciones son exactamente iguales que como si fuera cualquier patrón. Estos son los temas que vamos a ver hoy. Las relaciones laborales, qué tipos de relaciones laborales hay, las principales obligaciones de los patrones, principales obligaciones también de los empleados, qué implicaciones legales puede llegar a tener el incumplimiento de estas obligaciones, las últimas actualizaciones que ha existido en el marco jurídico, es decir, pues las últimas reformas que ha habido, las reformas que habrá, incluyendo pues las autoridades que ahora tenemos, ¿no? A partir de 2019. Me gustaría dar la presentación y en caso de alguna duda me gustaría dejar unos minutos al final para poder contestar preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Licenciada, Para perdón, empezar, sí. solo se está proyectando la primera lámina de su Ah, presentación. de acuerdo, permítanme. ¿Ya se ve la siguiente diapositiva? Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces tenemos que, por relación de trabajo, se entiende, no importa qué acto le dé origen, pero es la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de una remuneración, que es el salario. Aquí tenemos que distinguir que no es lo mismo una prestación de servicios a secas que el trabajo. Es decir, por ejemplo, si yo el día de mañana voy al dentista y le pido que me haga una limpieza dental, pues como tal, el dentista me estará prestando un servicio y yo le estaré pagando a cambio una remuneración. Sin embargo, la característica que tiene la relación de trabajo es que el trabajo, es que existe la subordinación. La subordinación se entiende como el poder de mando que tiene el patrón y el deber de obediencia que tiene el trabajador. Por lo tanto, esa es la característica principal. Es decir, yo al dentista pues no le voy a decir cómo me tiene que hacer la limpieza dental, no le voy a imponer un horario o un lugar de trabajo, no le voy a imponer ninguna otra condición que pudiera interpretarse condición de trabajo y que por lo tanto se genere una subordinación. ¿De acuerdo? Esa es la característica principal de las relaciones de trabajo. Ahora, podemos clasificar las relaciones de trabajo, digamos que de dos diferentes formas, ¿no? Doctrinalmente podemos entenderlas como relaciones individuales y colectivas de trabajo, que es una clasificación, en la cual las relaciones individuales de trabajo son aquellas que se tratan directamente entre patrón y trabajador, es decir, entre individuos. Por lo tanto, pues en estas se manejan derechos individuales de trabajo. Las relaciones colectivas, como su nombre lo dice, son las que se llevan a cabo con la colectividad. Aquí también tenemos que hacer mención de que la colectividad por lo general va a estar representada, es decir, ya sea que esté representada tal vez por un sindicato o bien que los trabajadores formen una coalición de trabajadores para la defensa de sus derechos. Respecto al
existen diversas formalidades, pero básicamente respecto a los sindicatos, pues es una institución que tiene ciertas formalidades para su registro, para el registro también de sus agremiados, tienen estatutos, etcétera, mientras que las coaliciones de trabajadores simplemente son organizaciones de trabajadores que surgen sin que sea necesario cumplir alguna formalidad para que éstas existan, y una vez cumplido el objetivo para el cual fueron creadas, se extingue la coalición, ¿no? Entonces, obviamente en las relaciones colectivas de trabajo veremos no solo derechos individuales, sino también derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la huelga, que es un derecho que únicamente puede ser ejercido por la colectividad. Es decir, la naturaleza de si un derecho es individual o colectivo no va a depender del número de individuos que lo tengan como tal, sino va a depender de si es un grupo de individuos y cómo lo están ejerciendo ese derecho, o bien si es directamente con un individuo y únicamente incide en esa persona, ¿no? Hay otra clasificación que también encontramos doctrinalmente y que creo que es importante mencionar, sobre todo para esta plática, que es por temporalidad. Es decir, las relaciones de trabajo podemos dividirlas de conformidad con su duración. La ley establece diversos tipos de duración de las relaciones de trabajo. La primera es por obra o tiempo determinado. Es decir, por obra o tiempo determinado quiere decir que la relación de trabajo únicamente se va a justificar siempre y cuando existe esta obra. Por ejemplo, contratar a un trabajador para una construcción, una vez que concluye la construcción, pues ya no subsiste la materia del trabajo, por lo tanto, ha de concluir también la relación. Por temporada, es decir, que la temporalidad obedece a labores extraordinarias que por su naturaleza son temporales y no constituyen actividades normales o permanentes para el patrón. Esto se da mucho, por ejemplo, en la agricultura. También son conocidas como relaciones eventuales. Y por tiempo indeterminado, que esta es la regla general. Es decir, que la naturaleza del trabajo va a subsistir a través del tiempo y, por lo tanto, digamos que es como la regla general para la ley. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley y el derecho del trabajo siempre buscan la estabilidad en el empleo, que es, digamos, el derecho que tiene el trabajador de permanecer en su trabajo, de permanecer con un medio de subsistencia, salvo causas justificadas que lleven a la relación de su relación de trabajo. Ahora, existen dos modalidades adicionales que solo vamos a poder aplicar siempre y cuando se den ciertas condiciones. Es decir, solo las vamos a poder aplicar si el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado o bien si la relación de trabajo va a durar más de 180 días. Estas modalidades son dos y digamos que se pusieron como muy de moda a partir de la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Estas son la modalidad de que el contrato esté sujeto a prueba, quiere decir que el patrón va a verificar que el trabajador efectivamente cuente con los conocimientos y las capacidades para poder realizar el trabajo para el cual fue contratado. Y el segundo es que la relación esté sujeta a capacitación inicial, es decir, hay un periodo en el que el patrón va a capacitar al trabajador, va a proporcionarle él los conocimientos para que pueda estar en aptitud de prestar el trabajo para el cual fue contratado. Es importante mencionar que cuando siempre es importante, por temas de cumplimiento, contar con un contrato individual de trabajo. Sin embargo, las relaciones de trabajo, aunque no exista un contrato que las ampare, se entiende que pueden existir, ¿no? Es decir, sin contrato, de todos modos existe la relación. Sin embargo, cuando se trata de una relación de trabajo que va a estar sujeta a un periodo de tiempo, es indispensable contar con el contrato individual de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente la temporalidad
solo va a justificarse dependiendo de la naturaleza del trabajo para el cual fue contratado. Por ejemplo, si tenemos un contrato por tiempo determinado en el que vamos a pactar el trabajador y el patrón, que vamos a trabajar, no sé, un periodo de 3 meses, a lo mejor es porque estamos cubriendo la incapacidad de otro trabajador. Entonces, tenemos que asentar el por qué estamos determinando esta temporalidad. Por temporada, pues no hay tanto, digamos que es un poco más claro, porque a lo mejor vamos a suponer, si se trata de un campo y es periodo de cosecha y a lo mejor por este periodo de cosecha se necesitan más trabajadores, pues se justifica que es por una temporada que lo vamos a contratar. Pero, insisto, el principal objetivo de la ley y la Constitución, pues es que existe un principio de estabilidad en el empleo, por el cual el trabajador cuente con un empleo constantemente. Entonces, bueno, tanto el periodo de prueba como el periodo de capacitación inicial pueden ser pactados solo con ciertos límites. Por cuanto hace el periodo de prueba, este no va a poder exceder de 30 días, salvo que se trate de puestos gerenciales o de administración, de dirección, o bien labores técnicas o especializadas, ¿no? En estos últimos casos, el periodo de prueba se puede extender hasta por 180 días. El periodo de capacitación inicial no puede exceder de 3 meses y se puede extender hasta 6 meses en los mismos casos que el periodo de prueba, es decir, para puestos gerenciales, de dirección o labores técnicas o especializadas. Y algo que es muy importante es que al término de estos periodos, si a criterio del patrón el trabajador no cumple con tener los conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar el trabajo para el cual fue contratado, entonces puede dar por terminada la relación de trabajo. Sin embargo, debe contar con la opinión de la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Es decir, esta comisión, hay que aclarar que es una comisión que no es obligatoria para todas las empresas, solo es obligatoria, o para todos los patrones más bien, solo es obligatoria para patrones que tengan más de 50 empleados. Sin embargo, si nosotros queremos implementar una modalidad como estas, de periodo a prueba o de periodo de capacitación inicial, es necesario contar con una comisión de capacitación y adiestramiento a fin de que pueda emitir su opinión y por lo tanto podamos dar por terminada la relación sin responsabilidad para la institución. De no contar con ella, pues al final de cuentas es un requisito que nos está estableciendo la ley, entonces podría llegar a interpretarse como un despido injustificado. También es importante que la ley menciona que es al término del periodo cuando se debe de determinar si se continúa o no con la relación. Si no se da por terminada la relación, se entiende que el trabajador sí cumplió con lo necesario para acreditar que cuenta con los conocimientos y las capacidades para realizar el trabajo y por lo tanto la relación entonces subsistirá ya sea por tiempo indeterminado o hasta el periodo de 180 días o más que se haya establecido, ¿no? En cualquier otro tipo de contrato. Ahora, tenemos muchísimas obligaciones, tanto de los patrones o especialmente de los patrones como de los trabajadores. Para efectos prácticos y para hacer esto un poco más fácil, vamos a clasificar las obligaciones en 4 rubros. Bueno, en 2. Obligaciones simples, que implican las obligaciones de dar, hacer o no hacer, y obligaciones complejas, que son aquellas que reúnen 2 o más obligaciones simples para un fin en concreto. Vamos a empezar con las obligaciones de los patrones. Las obligaciones de dar, pues la primera evidentemente y la principal es pagar el salario y las indemnizaciones que en su caso establezca la ley, proporcionar a los trabajadores herramientas de trabajo o útiles de trabajo que estén en buenas condiciones y reemplazarlos una vez que las herramientas de trabajo pues se desgasten naturalmente por su uso, ¿no? Proporcionar un local seguro para que el trabajador guarde los útiles o herramientas de trabajo siempre y cuando estos no deban salir no puedan salir del centro de trabajo.
Proporcionar asientos para todos los trabajadores, o sea, que estén a disposición de los trabajadores. Este es interesante, proporcionar o dar gastos para sostener estudios técnicos, industriales o prácticos de un trabajador o de su hijo en centros de trabajo que tengan más de 100 trabajadores y menos de 1000. Si el centro de trabajo tiene más de 1000 trabajadores, entonces esta obligación es para 3 trabajadores o sus hijos. En teoría, conforme al artículo, estos trabajadores también son elegidos por los propios trabajadores. Y bueno, también se les considera pues becarios, ¿no? Porque la empresa es quien los estaría ayudando a terminar sus estudios. También, bueno, proporcionar los medicamentos profilácticos en áreas donde pues existan ciertas enfermedades o exista riesgo de epidemia. Proporcionar un local para los sindicatos, para que los sindicatos tengan sus oficinas, por así decirlo, y estén cerca de los trabajadores puedan hacerles llegar sus dudas, etc. Ojo, aquí la ley permite que exista el pago de una renta, ¿no? Es decir, que la empresa o el patrón puede proporcionarle un local a cambio de el pago de una renta. Proporcionar a los trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo y o sus revisiones. Ajá. Otorgar ciertos permisos, por ejemplo, otorgarles a los trabajadores el permiso necesario para que vayan a ejercer su voto, tratándose de cuestiones electorales. Darles los permisos también para ejercer cargos o estar en las comisiones sindicales o en las directivas de los sindicatos. Aquí, ojo, la ley establece que estos permisos, o más bien las ausencias, no tienen que ser necesariamente pagadas, salvo que así se dispongan los contratos colectivos de trabajo. Otorgar los permisos de paternidad, que a la fecha son de 5 días, es decir, un padre que tiene un hijo o bien adopta un hijo, tiene derecho a faltar 5 días. Esto, como veremos más adelante, ahorita existe una iniciativa que pretende aumentar el número de días que se otorgan por permiso de paternidad. Posteriormente tenemos también el permiso, la obligación de otorgar el permiso a los trabajadores declarados desaparecidos. Esto conforme a la ley de declaración, ley de declaración de personas, de desaparición de personas. Tenemos la obligación de otorgar el permiso sin goce de sueldo por un periodo de 5 años. Posteriormente podemos ya dar por terminada la relación de trabajo, pero ahorita llegamos a eso. Y proporcionar o otorgar los permisos a los padres que tengan hijos con cáncer de cualquier tipo. Aquí hago mención que durante estas licencias que otorga el Seguro Social es quien paga el salario en un 60% del salario base de cotización. Uh-huh. Luego, tenemos las obligaciones de hacer. La primera es guardar la debida consideración hacia los trabajadores, es decir, guardarles respeto, evitar malos tratos. Además, tenemos que expedir una constancia escrita cada 15 días a solicitud del trabajador en la que se establezca el salario percibido y los días trabajados. También, una vez terminada la relación de trabajo, se tiene la obligación de expedir dentro de los siguientes 3 días una constancia de trabajo, informar a los sindicatos y a los trabajadores que se encuentren, digamos, próximos a lo mejor un ascenso o algo así, informarles de los puestos de nueva creación y vacantes que podrían ellos ocupar. Uh-huh. Contar con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad en centros de trabajo mayores que cuenten con más de 50 trabajadores. Ayudar y proporcionar la ayuda para fomentar actividades culturales y del deporte, incluyendo, por ejemplo, otorgarles equipos o herramientas para que hagan justo estas actividades. Tenemos que, bueno, darles la protección a las mujeres embarazadas en los términos que establece la ley, es decir, pues darles la protección de que tal vez si su trabajo implica
cargar cosas pesadas, pues darles la seguridad de que realicen otras actividades mientras está su embarazo, etc. E integrar las comisiones que establece la ley. La ley establece diversas comisiones. Por ejemplo, establece una que es importantísima, es la Comisión de Seguridad e Higiene. También tenemos, como ya lo mencionábamos, la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, que pues esta es siempre y cuando tengamos un centro de trabajo con más de 50 trabajadores. Está la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, que en su caso pues no aplica, etcétera. Adicionalmente, y esta es una de las cuestiones más importantes que hay, que surgieron a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, tenemos la obligación como patrones de implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Todo este nombre es como viene en la ley. Y aquí quiero hacer mención de algo, o sea, para empezar, bueno, los términos de acoso u hostigamiento sexual, sí quiero distinguirlos un poquito. En México hay muchas reglas que regulan el acoso sexual como tal. Todas lo regulan diferente. Sabemos que pues, los códigos penales, cada quien establece o cada estado establece qué se requiere para que se configure el acoso sexual como tal o el hostigamiento sexual. Hay leyes como la ley para una vida libre de violencia para las mujeres, etcétera. O sea, hay diversas leyes que regulan este tema. Doctrinalmente existe una diferencia entre acoso y hostigamiento sexual, ya que como tal el hostigamiento sexual, digamos que es el acoso sexual pero ejercido por una persona que tiene una característica de superioridad, que puede ejercer un poder real sobre la víctima. Es decir, por ejemplo, un jefe, un maestro, un padre, etcétera. O sea, tratándose de una figura superior, es cuando hablamos en general de hostigamiento sexual. Ahora, recordemos que en 2018 se implementó o más bien se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma 035, que como tal establece la prevención, las reglas para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial en otros países pues, incluyen el estrés laboral, la discriminación, el acoso sexual, entre otras conductas. Sin embargo, en México, como tal, pues el acoso sexual está expresamente excluido de esta norma, ¿no? Es decir, se regulan, sí, temas como malos tratos, como el no brindar capacitación a los trabajadores, el realizar acciones para que reduzca el estrés laboral, etcétera. Pero en la parte de violencia laboral, que es donde tal vez podríamos incluirlo, expresamente la norma especifica que no está contemplado el acoso sexual. Esto fue en 2018. Ahora, en 2019 surge esta obligación de tener un protocolo especial para este tipo de casos, es decir, un protocolo en el cual podamos tener medios de denuncia de casos de acoso sexual, respetando siempre derechos humanos, porque tenemos que recordar que en este tipo de cuestiones no podemos revictimizar a la persona que sufrió la conducta, tenemos que mantener confidencialidad, etcétera. O sea, hay muchas reglas a seguir. Pero bueno, sí quería hacer la aclaración de que a pesar de que tenemos una norma para prevenir los riesgos psicosociales y que esta norma establece la obligación de implementar también una política para prevenir riesgos psicosociales, el acoso sexual en este país está excluido de esos y por lo tanto se establece otra obligación en la ley para protegerlo directamente. También, bueno, tenemos la obligación de fijar convocatorias para consultas, es decir, a partir de la reforma se establece la obligación de que antes lo que a lo mejor era negociado directamente con sindicatos, ahora también se les tiene que consultar a los trabajadores. Es decir, si vamos a tener una revisión del contrato colectivo de trabajo, ya sea salarial o integral, pues tenemos que consultar si los trabajadores también están de acuerdo. Antes, pues nos basábamos en el principio de que pues, el sindicato representaba a sus agremiados.
ahora no es suficiente esa representación. Lo sigue representando, pero esa representación no es suficiente y conforme a la ley tenemos que consultar directamente a los trabajadores. Esto es, digamos, un proceso que se establece y que tiene muchos pasos, pero el primero de ellos es fijar las convocatorias justo para que los trabajadores tengan conocimiento de que se va a realizar esa consulta y si quieren participar, participen en esa votación, ¿de acuerdo? Bueno, las obligaciones, digamos, también más importantes, porque incluyen a otras autoridades, son las de hacer deducciones y las de afiliar al centro de trabajo y a los trabajadores ante los organismos de seguridad social. Y por cuanto hace las deducciones, no nada más nos referimos a deducciones de impuestos, sino también a deducciones de pensiones alimenticias, por ejemplo, que estas pues son ordenadas por alguna autoridad civil y por lo tanto son obligatorias. Y aquí tenemos que hacer también un paréntesis respecto a la obligación de retener las cuotas sindicales. Sí, el patrón tiene la obligación de retenerlas y de entregarlas al sindicato correspondiente. Sin embargo, a partir de la ley, de la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, se establece que el trabajador puede negarse a pagar cuotas sindicales. Es decir, antes era una de las cuestiones que pues eran cotidianas, ¿no? En la vida sindical. Se les descontaba a lo mejor 1 o 2 pesos a los trabajadores, 15 pesos, se les descontaba como cuota sindical. Ahora el trabajador puede decir, oye, yo no quiero pagar una cuota sindical, el trabajador lo tiene que hacer del conocimiento del patrón por escrito y listo, con eso el patrón no debe de cobrarle una cuota sindical al trabajador. Ahora, también tenemos obligaciones de no hacer o de abstención o de tolerar, ¿no? Y bueno, van a ver que todas estas obligaciones van a ser también un tanto similares a las establecidas para los trabajadores. La primera, pues, es evitar la discriminación, ¿no? Es decir, tenemos que abstenernos de tratar diferente a las personas por alguna cuestión especial, como puede ser la orientación sexual, puede ser la religión que practiquen, la raza, etcétera. O sea, tenemos muchas, son las mismas características que establece realmente el artículo 1 de la Constitución. Tenemos la prohibición de inmiscuirnos en la libertad sindical, es decir, y aquí realmente es un resumen de estas obligaciones, son como 3 o 4 fracciones las que hablan del tema sindical, de que el patrón no puede intervenir de ninguna forma, ya sea para convencer a los trabajadores de que voten por algún sindicato en caso de una titularidad, o de que obliguen a los trabajadores a agremiarse a algún sindicato, o viceversa, o sea, los obliguen a salir de algún sindicato, o bien que se inmiscuya como tal en la vida sindical, o sea, dentro del propio sindicato que el patrón realice actos de injerencia, o sea, todo eso está prohibido y está especialmente prohibido a partir de la reforma de 2019. Bueno, también tenemos evidentemente la obligación de evitar restringir derechos laborales, evitar dar propaganda política o religiosa. Y esto es muy importante, sobre todo, vamos, ahorita viene el periodo electoral. ¿Qué sí podemos hacer como patrones? Bueno, podemos decirles a nuestros trabajadores que incentivarlos o exhortarlos a que voten, pero que voten por quien ellos quieran. Es decir, o sea, no podemos nosotros hacer alguna mención o inclinarnos a algún partido o candidato o nada. O sea, todo tiene que ser, digamos, de forma libre. E insisto, esto es muy importante porque viene época electoral. No podemos boletinar a los trabajadores. ¿A qué nos referimos? Con que no podemos hacer una lista de trabajadores que a lo mejor consideramos que fueron conflictivos o que sugerimos no contratar y circularla en el medio, ¿no? Esto está prohibidísimo. El patrón no puede presentarse en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos. También el patrón se tiene que abstener de realizar actos de hostigamiento o acoso sexual y también tiene que abstenerse de permitir o tolerar actos de hostigamiento sexual. Aquí es muy complicado. El tema de acoso sexual realmente es un tema que puede llegar a ser, sí, un tanto subjetivo y ojo, que es muy difícil de acreditar y sobre todo esta parte.
Los actos de acoso sexual por lo general se dan en la intimidad. Es decir, un acosador difícilmente va a realizar una conducta ofensiva para otra persona de connotación sexual delante de más personas. Por lo general, estas situaciones ocurren, digamos, en secreto. Entonces, aquí tenemos una línea muy, muy delgada y por eso es importante tener el protocolo que mencionábamos anteriormente, con las líneas de denuncia correspondiente y las líneas de investigación correspondiente. Porque como tal, nosotros tenemos la obligación de no permitir estos actos, pero tampoco podemos llegar al extremo de que en cuanto tengamos una denuncia, simplemente dar por terminada la relación de trabajo del presunto acosador. También tenemos que respetar hasta cierto punto sus derechos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sí ha llegado a pasar que se den casos de falso acoso. Entonces, es decir, casos donde la conducta tal vez nunca ocurrió. Y aquí, insisto, es una línea muy delgada, porque el patrón, por una parte, ok, tiene la obligación de no permitir o tolerar actos de acoso o hostigamiento sexual, y más adelante vamos a ver que el permitirlos puede ser una causal de rescisión para el trabajador. Es decir, la presunta víctima puede decir, oye, tú incumpliste en proporcionarme un ambiente de trabajo seguro, por lo tanto, rescindo la relación de trabajo y el patrón tendría que pagar ciertas indemnizaciones. Pero también, si damos por terminada así nada más la relación del presunto transgresor, él también puede argumentar un despido injustificado y que tal vez no se llevaron a cabo investigaciones o que tal vez simplemente se violaron sus derechos, y tenemos que acreditar en juicio que no existió un despido injustificado. Entonces, son cuestiones, insisto, difíciles de acreditar. Es un tema en el que tenemos que ir con mucho cuidado y con mucho tiento, respetando siempre los derechos de la víctima, pero también tratando de tener cierta objetividad para poder respetar los derechos de ambas partes y que la decisión a la que se llegue esté, pues, lo más sustentada posible, ¿no? Y que sea también, de alguna forma, de allegarnos de la mayor cantidad de elementos para poder poder defendernos en caso de juicio, ¿no? En caso de que algún trabajador reclame un despido injustificado. Entonces, bueno, esto es importante e insisto, a esto se le dio mucho peso en la reforma de 2019. Entre otras obligaciones de no hacer, tenemos la prohibición de exigir certificados de no embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, volvemos al punto, se puede interpretar como discriminación, o sea, como para qué uno pediría un certificado de no embarazo. Y también tenemos la prohibición de despedir a una trabajadora por estar en situación de embarazo, por haber cambiado de estado civil y por tener a su cargo el cuidado de hijos menores. Esto, pues, desafortunadamente viene de un aspecto social que históricamente existe o existía, esperemos que cada vez sea menos, en el que pues se tenía la idea de que una mujer pues no era tan buena trabajadora porque eventualmente iba a tener hijos, eventualmente no iba a poder cumplir con su trabajo, eventualmente se iba a casar y tal vez iba a dejar de trabajar. Por lo tanto, el patrón pues evitaba contratar mujeres o bien tenían condiciones de trabajo diferentes. Y por último, insisto, tenemos la prohibición de realizar actos tendientes a ejercer control sobre el sindicato. O sea, lo que ya hablábamos de libertad sindical, a partir de la reforma se hacen muchas prohibiciones y se establecen muchas obligaciones para respetar y que los trabajadores puedan libremente llevar a cabo su vida sindical. Como mencionábamos, tenemos otras obligaciones que son consideradas complejas porque son consideradas como un conjunto de 2 o más obligaciones simples. Entonces, entre las obligaciones complejas tenemos la de proporcionar capacitación y adiestramiento. Es compleja porque implica muchas obligaciones de hacer, es decir, no nada más es proporcionar capacitación y adiestramiento, implica también la constitución de la comisión, si es que se entra en el supuesto de tener más de 50 trabajadores, y de cumplir las normas que establezca la Secretaría del Trabajo, ¿no? Por ejemplo, el llevar a cabo el registro de las capacitaciones que se les dan a los trabajadores, esas capacitaciones o esos certificados, registrarlos ante la Secretaría del Trabajo, etcétera. O sea, llenar los formatos necesarios, implica muchas obligaciones. Cumplir las normas de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Esta es de las más importantes.
La mayoría de normas oficiales mexicanas que aplican a los centros de trabajo son en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Y estas, ojo, son las que, digamos, son más penadas. Es decir, pues la ley al final de cuentas procura que el primer aspecto que esté bien de los centros de trabajo sea el de seguridad e higiene. Lo mismo, son muchas normas las que tendríamos que cumplir, con las que tendríamos que cumplir dependiendo de qué centro de trabajo se trate. Por ejemplo, tratándose de plantas, pues hay normas que establecen cuáles son las características que tienen que tener las instalaciones para, en caso de que tengan recipientes a presión o etcétera, ¿no? Calderas, etcétera. Sin embargo, también hay muchas que son aplicables, digamos, a oficinas y que muchas veces no tenemos conocimiento de ellas o que no las tenemos tan contempladas. Por ejemplo, hay una norma que establece que tenemos como patrones la obligación de informar a los trabajadores del riesgo que pueden sufrir por el uso de luz artificial, ¿no? Que digo, hay veces que llegamos como un poco a la exageración, ¿no? Y sabemos que últimamente cada vez hay más normas, por ejemplo, la NOM 035 de la que hablábamos anteriormente está incluida en seguridad e higiene. También, por ejemplo, la NOM 037, que es la que regula el teletrabajo, que es la más nueva y también que se le ha dado mucha difusión, también tiene mucho que ver con seguridad e higiene. Por lo tanto, por lo general, quien va a inspeccionar este tipo de normas es la Secretaría del Trabajo. Bueno, su cumplimiento es la Secretaría del Trabajo y por lo general, cuando hay más inspecciones extraordinarias, se trata de inspecciones en esta materia, seguridad e higiene. También tenemos como obligación permitir la inspección y vigilancia de las autoridades, es decir, si llega una autoridad a inspeccionar, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo. Recordemos que la Secretaría tiene dos tipos de inspecciones, que son las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias pues son, digamos, aleatorias, no hay ningún tema. Las extraordinarias por lo general vienen motivadas por alguna denuncia que haya existido respecto al patrón. Y por último, cumplir con las disposiciones en caso de emergencia sanitaria, que bueno, ya lo vivimos en la pandemia, ¿no? Que si había que suspender actividades, se suspendieron actividades, que si eran consideradas o no esenciales, etcétera. Ahora, pasemos a las obligaciones de los trabajadores. La única obligación de dar por parte del trabajador, pues realmente es restituir al patrón los materiales que le hayan sido proporcionados para el desempeño de su trabajo y que no hubiera usado. Esa es la única obligación que existe de dar. Las obligaciones de hacer, vemos que las obligaciones de los patrones, de los trabajadores son un poco menos. La primera, pues, es desempeñar el trabajo con esmero, con cuidado y en los términos convenidos, es decir, en el lugar convenido, en el tiempo convenido, etc. Tiene la obligación también de dar aviso inmediato respecto a las causas justificadas de por qué no asistió al trabajo. Tiene también la obligación de conservar en buen estado los instrumentos de trabajo. Ojo, en caso de que, obviamente la ley contempla que los instrumentos de trabajo se pueden desgastar por el simple uso. Sin embargo, si este desgaste se da por negligencia, el trabajador, o más bien el patrón puede realizar ciertos descuentos al trabajador a fin de que restituya estos instrumentos de trabajo. Prestar auxilio en caso de emergencia, ya sea a los demás trabajadores o a las personas que se encuentren en el centro de trabajo. Someterse a reconocimientos médicos en caso de que así lo requiera el patrón. Esto para acreditar que el trabajador, uno, tiene la capacidad física de realizar el trabajo, o bien que no tiene alguna enfermedad contagiosa o incurable que pues deba ser del conocimiento del patrón. Comunicar las deficiencias que existan en el centro de trabajo, guardar el secreto, es decir, guardar el secreto de la información confidencial a la que tengan acceso, incluyendo los procesos de fabricación, incluyendo secretos comerciales, etc. Y tiene también la obligación de integrar las comisiones que establezca la ley. O sea, recordemos que por lo general estas comisiones que establece la ley siempre van a ir formadas de un número igual de representantes del patrón y de representantes de los trabajadores. Las siguientes son las obligaciones de no hacer.
tenemos la prohibición de poner en riesgo la seguridad del centro de trabajo o de las personas que se encuentren en él, ya sea con dolo o por negligencia, por cualquier motivo. Existe la prohibición de faltar de forma injustificada. Existe esta prohibición, más adelante lo vamos a ver, que es una causal de rescisión de la relación de trabajo siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. Obviamente existe la obligación, la prohibición de sustraer útiles de trabajo o materia prima o elaborada. Esto pues, se considera robo, es un delito. Existe la prohibición de presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, portar armas dentro del centro de trabajo. Aquí obviamente no incluimos, o más bien se excluyen los instrumentos punzocortantes que puedan ser herramientas de trabajo. Es decir, se trata de armas como tal que el trabajador lleve al centro de trabajo. Está la prohibición de suspender labores sin autorización del patrón, hacer colectas en el centro de trabajo y en horas laborales, hacer uso inadecuado de útiles y herramientas de trabajo. Y esto es, creo que, la prohibición más común en la que tienden a caer los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los patrones le dan a un trabajador un celular o una computadora, en principio tienen la obligación de únicamente destinarla al objetivo para el cual les fue dado, es decir, para realizar su trabajo. En principio no deberían tener información personal, en principio no deberían de utilizarlo para realizar llamadas o correos o trámites personales, o sea, únicamente debería de ser para realizar el trabajo a desempeñar. También tienen, obviamente, la obligación de hacer propaganda en horas de trabajo y, por supuesto, insisto, a esto se le dio mucho hincapié. Tienen la prohibición de acosar sexualmente o de realizar actos inmorales en contra, ya sea del patrón, en contra de otros trabajadores o incluso en contra de familiares del patrón. Finalmente, las obligaciones complejas pues, es cumplir las disposiciones de trabajo, observar las disposiciones del reglamento y las normas oficiales mexicanas, es decir, o sea, también el cumplimiento de estas normas, pues mucho necesita de la participación de los propios trabajadores, y desempeñar el trabajo bajo la dirección del patrón o su representante, es decir, esta implica la obligación de obedecer al patrón en las instrucciones que le dé. Hay unas provisiones adicionales y a estas les quiero hacer como una mención especial, porque si bien muchas van relacionadas con las prohibiciones que ya vimos o con las obligaciones de no hacer que ya vimos, estas prohibiciones en específico dan motivo a la rescisión de la relación de trabajo, ya sea por parte del trabajador o por parte del patrón. Por parte del patrón, el patrón tiene prohibido engañar al trabajador respecto a las condiciones del trabajo cuando se ha propuesto el trabajo. Obviamente tiene prohibido realizar faltas de probidad o honradez, ejercer actos de violencia, amenazas, hostigamiento o acoso sexual, insistimos, malos tratos u otros análogos hacia el trabajador o hacia sus familiares. Tenemos la prohibición de reducir el salario y esta digamos que es como la causa más común o más conocida para que el trabajador rescinda la relación del patrón. Es decir, si bien sí podemos convenir, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Muchas empresas tuvieron que convenir con sus trabajadores que iba a haber una reducción temporal del salario. Sin embargo, es muy diferente convenirlo, llegar a un acuerdo y firmar un convenio a hacerlo simplemente de forma unilateral. Y esto es lo que provoca una causal de rescisión. Aquí, ojo, siempre para poder rescindir la relación de trabajo tenemos que ceñirnos a un término. Tenemos que hacerlo dentro de los 30 días siguientes, máximo a que ocurrió la conducta. Para el caso del salario, si nosotros reducimos el salario y una quincena pagamos, no sé, si le pagábamos 20 pesos al trabajador y ahora le pagamos 10 y la siguiente le volvemos a pagar 10 y le volvemos a pagar 10, su término se va volviendo a computar cada que le pagamos 10, es decir, se le reponen sus 30 días y entonces sigue estando en su derecho para reclamar la rescisión de la relación de trabajo. Es decir, no estamos haciendo que prescriba. Otra de las prohibiciones que generan una rescisión o que pueden generar rescisión, es no pagar el salario en el lugar o fecha convenidos o acostumbrados, generar perjuicios a las herramientas de trabajo,
poner en peligro la seguridad del trabajador o de su familia, comprometer la seguridad del establecimiento, exigir actos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y ojo, y este es muy importante, digamos, nosotros decimos que es el cajón desastre, ¿no? Cualquier causa análoga que sea de igual forma grave y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. O sea, todas, a pesar de que estas prohibiciones o estas causales de rescisión están establecidas en un artículo en específico, todas las demás prohibiciones y el incumplimiento de las obligaciones que veíamos podrían llegar a encuadrar dentro de una causal de rescisión, siempre y cuando pues sea de la misma forma grave, ante los ojos de un tribunal. Entonces, bueno, por eso es importante tomar en cuenta que no solo por estas causas se puede reclamar la rescisión, sino por todas las demás, por el incumplimiento a todas las demás obligaciones que veíamos. Ahora, para el trabajador, el engañar al patrón respecto a las capacidades que tiene, es decir, respecto a certificados falsos o referencias falsas, respecto a capacidades para desempeñar el trabajo, pues es una causal de rescisión. Lo mismo, falta de probidad o honradez, actos de violencia, malos tratamientos contra el patrón o familiares, personal directivo, administrativo, clientes, proveedores, etc. Ojo, salvo que medie provocación o que esa falta de probidad o honradez o violencia sea en defensa propia. Para el patrón no tenemos esa atenuante. Para el trabajador sí. Puede no ser causa de rescisión siempre y cuando exista provocación previa o bien sea en defensa propia. Y bueno, realizar los mismos actos de violencia, faltas de respeto, faltas de probidad, honradez, etcétera, en contra de compañeros, siempre y cuando estos alteren la disciplina del centro de trabajo. Realizar perjuicios intencionales, materiales intencionales, es decir, tanto al centro de trabajo, a las instalaciones, a la maquinaria, a las herramientas de trabajo, etcétera. Esto puede ser causa de rescisión. O realizar estos perjuicios, a lo mejor no con dolo, pero sí por pura negligencia, o sea, por falta de cuidado y que sean graves. Comprometer la seguridad del establecimiento de las personas. Insistimos en cuanto a actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual, es decir, la ley le da mucha importancia al tema de acoso sexual, afortunadamente. También en caso de que el trabajador revele secretos comerciales o de información confidencial, tener más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Esta digamos que también es como la causa más conocida de rescisión. Sin embargo, aquí, ojo, en caso de que el trabajador tenga una antigüedad mayor a 20 años, esta causa de rescisión no es aplicable. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene una antigüedad mayor a 20 años, se entiende que solo se puede rescindir la relación de trabajo por causas graves. Como tal, la inasistencia no es considerada una causa grave. Desobedecer al patrón, siempre y cuando pues, las instrucciones dadas sean para realizar el trabajo para el cual fue contratado, es decir, que tengan relación con sus actividades. Negarse a adoptar medidas preventivas, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, estar sentenciado a prisión por una sentencia pues, que ya causó estado, es decir, una sentencia firme, esto es causal de rescisión. No proporcionarle al trabajador al patrón, o no tener los documentos necesarios para prestar el servicio. Por ejemplo, si vamos a contratar a un chofer de autobús, pero no tiene la licencia especial que se necesite y no se la proporciona al patrón, pues es causa de rescisión. Y volvemos al cajón desastre, cualquier otra análoga. En la ley vamos a encontrar también otras conductas, como por ejemplo la pérdida de la confianza, que a lo mejor lo podemos relacionar con faltas de probidad. Si hay faltas de probidad de un puesto de confianza, podemos rescindir también la relación de trabajo, etcétera. O sea, realmente, usualmente en las rescisiones no se utiliza una sola causal, sino que por lo general las conductas pueden ser entrelazadas o pueden ser relacionadas, ¿no? O conectadas. Y esto es importante porque el procedimiento de trabajo, o más bien los juicios laborales ya cambiaron. Ahora, digamos que hay ciertas implicaciones derivadas del incumplimiento de estas obligaciones.
En cuanto a un tema de litigio, es decir, ojo, aquí también quiero hacer un paréntesis antes. Si bien estas son las obligaciones que están listadas como tal en la Ley Federal del Trabajo, esas no son las únicas. Realmente nosotros nos tenemos que ir al caso concreto y tenemos que irnos mucho más allá, porque realmente tenemos que cumplir con todo lo que establece la ley. Es decir, si la ley establece que no se le puede pagar al trabajador menos del salario mínimo, pues también es una obligación. Si la ley establece que no puedo darle menos de 15 días de aguinaldo, esa también es una obligación. Su incumplimiento va a traer, digamos, también consecuencias, ¿no? Entonces, no podemos acotarnos nada más a la lista que establecen los artículos 132, 33, 34 y 35 de la Ley Federal del Trabajo, sino que tenemos que ir todavía mucho más allá y tenemos que cumplir la totalidad de la ley, ¿no? Por ejemplo, una de las obligaciones principales de los patrones es, pues, contar con un contrato individual de trabajo escrito. Ya lo mencionábamos al principio, ¿no? Guardar ciertos documentos como son los recibos de pago de salario y prestaciones, a lo mejor listas de asistencia, si es que contamos con un registro de asistencia en el centro de trabajo. Estos tipos de documentos los tenemos que guardar por cierta temporalidad y esto nos va a servir tanto para acreditar en una inspección de trabajo que estamos cumpliendo con la ley, como para en el caso de un litigio. También es importante destacar que respecto a inspecciones, realmente la autoridad puede inspeccionar cualquier situación que esté regulada. Sin embargo, lo más común es que exista 4 tipos de inspecciones. Las inspecciones en las que revisan las condiciones generales de trabajo, que son en las cuales la autoridad va a revisar que el patrón efectivamente cuente con sus contratos individuales de trabajo, sus recibos de pago de salario y prestaciones, que estos recibos tengan deducciones legales, es decir, que no nos excedamos de los mínimos que establece la ley para poder hacer descuentos, que se pague más del salario mínimo, que se paguen efectivamente todas las prestaciones, prima vacacional, etcétera, que estas prestaciones no sean menores a las que establece la ley, etcétera. Estas es condiciones generales de trabajo. La siguiente es seguridad e higiene, que insisto, es muy importante. Y es de la que más normas oficiales mexicanas hay y que por lo tanto tenemos que vigilar su cumplimiento. O sea, tenemos que, por ejemplo, existen ciertas reglas, existe la NOM 019, que es la que regula cómo debe estar integrada la Comisión de Seguridad e Higiene. Cada año tiene que haber una rotación entre quién ocupa qué cargo dentro de la comisión. Se tienen que hacer rondines y se tienen que hacer visitas, recorridos de verificación en el centro de trabajo por parte de la comisión para verificar que todo esté bien, que no haya alguna cuestión que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Estas tienen que ser cada cierto tiempo, todo esto lo tenemos que documentar. O sea, vamos, las obligaciones en materia, sobre todo en materia de seguridad e higiene, sí son muchísimas. O sea, insisto, dependerá del centro de trabajo, pero en general son bastantes. Si los extintores tienen que estar y a qué altura, qué altura tienen que tener incluso los escalones, o sea, realmente son muchas las normas en materia de seguridad e higiene. Por lo general, la ventaja que tenemos aquí es que en las propias normas, en la parte final, vamos a encontrar una tabla donde establezca cómo podemos acreditar el cumplimiento, ya sea que se acredite de forma documental o ya sea que se acredite porque el inspector haga entrevistas a los trabajadores, etcétera. Nosotros siempre recomendamos que cuando se pueda documentar el cumplimiento, lo hagamos. También la propia norma nos va a establecer qué tanto tiempo debemos conservar esa documentación. Nosotros, insisto, recomendamos también que sea un poquito más. Una vez que tenemos este cumplimiento, pues lo importante es que se haga del conocimiento del inspector en caso de alguna inspección de trabajo, ¿no? Entonces tenemos las inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, que es lo que ya comentábamos, hay que llenar ciertos formatos, hay que proporcionar capacitación a los trabajadores, esta capacitación se tiene que registrar ante la Secretaría del Trabajo, etcétera. Y finalmente, pago de utilidades, que bueno, esta a ustedes no les aplica, pero también la Secretaría del Trabajo verifica que se hayan generado las comisiones correspondientes, que se haya hecho el reparto de utilidades conforme a la información con la que contaba el patrón, etcétera. O sea,
realmente la Secretaría del Trabajo puede inspeccionar todo lo relacionado con esto. Ojo, en seguridad e higiene también, como lo mencionábamos, se incluye la NOM 035 y la NOM 037, que son las más actuales últimamente. Entonces, ¿qué pasa si llega una inspección de trabajo y no cumplimos? Por lo general, o bueno, más bien el proceso es que, llegada una inspección, se da cierto tiempo para acreditar el cumplimiento de lo que no acreditamos en el momento de la visita. Si no acreditamos este cumplimiento, seguido el procedimiento, que realmente es un procedimiento administrativo, se pueden imponer ciertas multas. Ojo, nosotros tenemos la idea de que a lo mejor únicamente en materia penal existe la pena de prisión. La realidad es que la Ley Federal del Trabajo también contempla la pena de prisión, lo vamos a ver más adelante. Obviamente es para casos muy especiales y necesitaría del apoyo del Ministerio Público y de las autoridades en materia penal, pero sí existe también, o sea, el incumplimiento de algunas obligaciones en materia de trabajo puede llevar al patrón a la cárcel. Ahora, también tenemos el tema de las obligaciones de seguridad social. Como sabemos que pues, es un órgano distinto y es una especie de autoridad, el Seguro Social, el incumplimiento a las normas, es decir, a inscribir al trabajador ante el IMSS, reportar su salario real, reportar cuáles son sus ingresos para que el IMSS pueda hacer el salario base de cotización, etcétera. Todas estas obligaciones, dar los avisos correspondientes en caso de modificación, etcétera. Todas estas obligaciones, su incumplimiento puede generar no nada más multas, sino recargos y actualizaciones. Y bueno, en materia de litigio, como lo comentaba, es importante acreditar el cumplimiento de las obligaciones patronales, porque en principio la mayoría de las cargas procesales las tendrá el patrón. Es decir, el patrón es quien tiene que acreditar que cumplió con pagar el salario, tiene que acreditar que cumplió con otorgar vacaciones, con entregar una copia del contrato individual de trabajo, etcétera. Todas las obligaciones que pudieran ser materia de litigio, tenemos que acreditar nosotros su cumplimiento. Inclusive, a partir de, bueno, desde siempre ha existido la obligación de acreditar la inexistencia del despido, que es algo muy raro, por lo general en otras materias del derecho no se da, porque en otras materias del derecho quien afirma está obligado a probar, pero aquí, insisto, como es un derecho social y como se considera que los trabajadores son un grupo vulnerable, entonces se considera que el patrón es quien tiene que acreditar que no existió un despido que argumenta un trabajador. Muchas veces esto es muy difícil de probar, sabemos que hay de todo, o sea, así como puede llegar a haber patrones que a lo mejor abusen del trabajador e incumplan la ley, pues también hay trabajadores que a veces abusan de las bondades que otorga la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, pues llegamos a un punto complicado y ahorita más adelante vamos a hablar también del procedimiento. Básicamente esas son las implicaciones. ¿Todavía se sigue viendo mi pantalla? Sí, la La vemos. presentación. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, estas son las implicaciones que tiene el incumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Son las más relevantes, evidentemente hay más, por ejemplo, en materia de seguridad social, si omitimos inscribir al trabajador ante el IMSS y eventualmente tiene un riesgo de trabajo que le provoque algún accidente o la muerte, pues el patrón tendrá que pagar ciertas indemnizaciones por no haberlo inscrito. Vamos, hay muchas consecuencias. Hablar de este tema de obligaciones como tal es amplísimo. Y bueno, siempre la sugerencia es irnos al caso concreto, pedir la asesoría adecuada y pues tratar de ir poco a poco, ¿no? Muchas gracias, Fer. Como lo comentaba, realmente estas obligaciones no son... El cumplimiento de estas obligaciones es muy amplio, es un tema muy amplio. Y, por ejemplo, también quería hacer notar que en materia de seguridad social, si nosotros no inscribimos a un trabajador ante el IMSS y eventualmente este trabajador tiene un riesgo de trabajo o sufre un accidente, etcétera,
pues tendremos que pagar como patrones las indemnizaciones que establece la ley, digamos que en compensación de no haberlo inscrito, etcétera. Vamos, las implicaciones que lleva el cumplimiento de las obligaciones como patrón son muchísimas. Ahora, respecto al tema de prisión, que veíamos que pues realmente la ley sí lo establece únicamente para casos que considera de especial gravedad. Es decir, por ejemplo, si sabemos que los menores de 15 años tienen prohibido trabajar, salvo que sea en un círculo familiar. Y este círculo familiar o este trabajo no debe implicar actividades que no deban realizar menores. Por ejemplo, no se puede que un menor de 15 años esté trabajando en un bar, ¿no? Ni aunque sea el bar de sus papás. Entonces, si se encuentra que hay un menor de 15 años trabajando fuera del círculo familiar, el patrón puede ir a la cárcel de 1 a 4 años. Aquí también hay que aclarar que estas penas privativas de libertad además van acompañadas de multas. ¿Qué otro caso tenemos para que pueda existir pena privativa de libertad? Que el patrón pague menos del salario mínimo. La pena es de 6 meses a 4 años de prisión más multas. O bien presentar documentos o testigos falsos en un juicio. La pena es de 6 meses a 4 años más multas. Respecto a las multas, algo que es muy importante tomar en cuenta es que las multas se imponen por evento y por trabajador. Es decir, si nosotros omitimos algo o incumplimos con una obligación y este incumplimiento le afecta a más de un trabajador, el monto de la multa se va a multiplicar por el número de trabajadores por el que estemos incumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si yo como patrón no pago mínimo 15 días de aguinaldo y pago 10 días de aguinaldo, ok, es un solo acto, pero se va a multiplicar por el número de trabajadores a los que les afectó. Si tengo 10 trabajadores, pues esa multa por 10. Las multas se calculan en UMAS. La UMA actualmente está en 108 pesos y cachito. Y por lo general, digo, aquí son solo unos ejemplos. Las multas o el capítulo correspondiente lo vamos a encontrar a partir del artículo 992 y los subsecuentes. Son muchos los supuestos en los que el patrón puede ser sancionado con multa, por eso no los puse todos. Ahorita simplemente son como algunos de los ejemplos más relevantes. Por ejemplo, si el patrón, como veíamos, las obligaciones no se detienen o no se enlistan únicamente en las precisadas anteriormente, que pues, ya vimos que están en los artículos 132, 133, 134 y 135, sino que van más allá y hay que leer toda la ley. Entonces, por ejemplo, si un patrón no respeta la duración de la jornada máxima, que sabemos que para jornada diurna son 8 horas, para jornada mixta son 7 horas y media y para jornada diurna son 7 horas. Entonces, si un patrón no respeta esta jornada y a lo mejor no les otorga los días de descanso semanal, porque recordemos que actualmente por cada 6 días de trabajo, 1 es de descanso, bueno, tenemos derecho a 1 de descanso más bien, y no otorga las vacaciones, pues puede hacerse acreedor a una multa que va de 50 a las 250 UMAS. Hay varios criterios que va a establecer la propia ley para determinar qué monto se va a aplicar de las multas. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de reincidencia. En caso de reincidencia, pues lo más seguro es que la autoridad nos aplique la multa más alta, ¿no? Pero también hay que estar conscientes de que las últimas inspecciones que hemos visto y en nuestra experiencia como firma, ahorita pues hemos visto que pues en general están aplicando las multas altas o de las más altas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante tomar en consideración. Por ejemplo, en caso de que no demos capacitación y adiestramiento, va de 250 a 5,000 UMAS. En caso de que permitamos o toleremos o el patrón ejerza actos de hostigamiento y acoso sexual, la multa puede ser de 250 a 5,000 UMAS. Por eso les decía, el
el tema del acoso sexual es muy delicado y tenemos que ponerle mucha atención. El tema de, por incumplir normas de seguridad e higiene, lo mismo, podemos incurrir en multas de 250 a 5,000 UMAS. Y por incumplir las normas que regulan el trabajo o que protegen el trabajo de las mujeres y de menores, la multa pues, es menor, puede ir de 50 a 2.500 UMAS. Y la lista continúa. Realmente es una lista gigantesca. También están muy marcadas las sanciones por temas de injerencia sindical, etcétera. O sea, lo que ya veíamos. Ahora vamos a hablar un poquito de las actualizaciones del marco jurídico y administrativo. Es decir, me gustaría platicar un poco de cuáles fueron las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo y cuáles son las próximas reformas que se esperan, ¿no? A partir de los siguientes periodos. Respecto a la Ley Federal del Trabajo, antes de 2019, la última gran reforma fue en 2012, que implicó, digamos, como que el cambio principal que tenía era que en el procedimiento ya no se seguían calculando salarios vencidos, es decir, dentro de un procedimiento de trabajo, dentro de un juicio laboral más bien, si un trabajador se dice despedido, se cuantifica a partir de esa fecha su salario diario integrado por cada día que pase. Y eso son lo que se conoce como salarios vencidos o caídos. Y estos salarios pues se establecen como una forma de resarcir al trabajador en caso de que se acredite el despido, se condena al pago de salarios caídos hasta la fecha en que se dé cumplimiento al entonces laudo, que es el equivalente a una sentencia. Y este tenía como objetivo pues resarcirlo de las ganancias que no pudo percibir porque el trabajador lo despidió de forma injustificada. Ahora, esa fue como la última gran reforma que hubo en 2012. En 2019 cambia todo el procedimiento. Realmente hay muchas modificaciones, no nada más en cuanto al procedimiento, sino que se crean nuevas autoridades. Tenemos nuevas obligaciones, como lo que ya veíamos por ejemplo, implementar el protocolo para prevenir casos de acoso sexual, etcétera. Y bueno, es una reforma muy amplia que no podremos tocar ahorita toda, pero sí quisiera comentar sobre todo respecto a qué autoridades se crearon y cómo cambia el procedimiento laboral o los juicios laborales. Para empezar, recordemos que antes de esta reforma, las autoridades encargadas de ver los juicios laborales eran las juntas de conciliación y arbitraje, que como tal son autoridades administrativas porque pertenecen al Ejecutivo, pero con funciones jurisdiccionales, es decir, pues deciden quién tiene la razón en un juicio, ¿no? A partir de esta reforma de 2019, la autoridad que va a conocer de los juicios laborales son los tribunales laborales, que ya no pertenecen al Poder Ejecutivo, sino que pertenecen al Poder Judicial. Antes, las juntas tenían, digamos que eran tripartitas, porque siempre estaban integradas por un representante del patrón, un representante del trabajador y un representante del gobierno. Y esto era lo que se conocía como la junta integrada. A diferencia del nuevo procedimiento, en el que en los tribunales se establece que hay un juez. El juez, ojo, siempre está presente en las audiencias. Antes, el procedimiento, digamos, o sea, siempre fue, pues, de cierta forma oral, en estricto sentido, o sea, en el sentido de que, pues, uno podía llegar a la audiencia y contestar la demanda de forma verbal. En la audiencia de objeción, perdón, de ofrecimiento y admisión de pruebas, uno en esa misma audiencia veía las pruebas de su contrario y las objetaba de forma verbal. También, vamos, muchas veces se daba que la Junta señalaba una fecha para que ya trajéramos las manifestaciones por escrito, pero bueno, lo normal o la naturaleza del proceso era que fuera, pues, oral. Sin embargo, sí era un procedimiento muy tardado. ¿Por qué? Porque para que pudiera llevarse a cabo esa audiencia tenía que estar debidamente
tenían que estar debidamente notificadas las partes, o sea, había pues muchas condiciones que de repente no se cumplían por la carga de trabajo que tenían las juntas. Actualmente el procedimiento es diferente, o sea, antes uno entablaba una demanda, esta era radicada ante una junta, se señalaba una fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Posteriormente, llevada a cabo esa audiencia, se señalaba una fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Posteriormente, se desahogaban las pruebas, se otorgaba término para alegatos, término para que certificaran para que las partes manifestaran si había pruebas pendientes por desahogar, y se enviaba el expediente a proyecto de resolución o laudo, y se emitía el laudo y ya. Ahí concluía, digamos, la etapa laboral. Después había amparos y todo, pero bueno, eso es punto y aparte. Actualmente el procedimiento es muy diferente. Ahora, tenemos que la demanda, para empezar, la tenemos que acompañar con las pruebas que acrediten lo que nosotros estamos diciendo, salvo que sea, salvo las cargas que le corresponden al patrón. Una vez que es admitida la demanda, se emplaza al patrón a juicio, es decir, se le corre traslado, se le da copia tanto de la demanda como de las pruebas que ofreció la parte actora, y nosotros en un procedimiento ordinario tenemos 15 días para contestar la demanda, para objetar las pruebas que ofreció la parte actora y para ofrecer pruebas que acrediten lo que nosotros decimos. Es decir, aquí es súper importante que los departamentos de recursos humanos tengan mucha organización para tener a la mano la información que tal vez vamos a requerir de un trabajador, que tengan bien integrados los expedientes con todas las obligaciones que nos corresponden y con todas las cargas que nos corresponden. Insisto, tener contrato de trabajo firmado, tener los recibos de pago de salario y prestaciones. Ojo, a partir del 2019, parte de las reformas o de las modificaciones que hubo es que ya no necesitamos tener los recibos firmados físicamente, sino que los CFDI son suficientes. Contar con toda la documentación correspondiente a ese trabajador para que nosotros, en cuanto tengamos una demanda, podamos dar una respuesta rápida. Aquí también, ojo, me falta algo. Antes, como decía, las audiencias eran de conciliación, demanda y excepciones. En estas audiencias, pues primero se abrió una etapa conciliatoria que desafortunadamente por la carga de trabajo y el poco personal de las juntas, por lo general un conciliador nada más se les acercaba a las dos partes y les decía, oigan, hay posibilidades de arreglo. Si decían no, bueno, síganle con el juicio y se acabó. No había realmente una presión o un ánimo, o sea, algo más como para incentivar a las partes a que dieran por terminado el asunto mediante la conciliación. Actualmente no, se crea el centro de conciliación. Los centros de conciliación hay locales y también se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y en estos centros de conciliación, primero se tiene que agotar la etapa conciliatoria. Se tiene que agotar esta etapa en un término de 45 días naturales, y aquí sí se busca que las partes concluyan el procedimiento y no lleguen a juicio, es decir, no lleguen a la etapa de juicio ante el tribunal. Tienen conciliadores especializados, o sea, realmente aquí sí se hace una labor donde se le da mucha más seriedad. Hay incluso multas para el caso de no comparecer a la conciliación, sobre todo tratándose del patrón. Entonces, o sea, realmente se está tratando de reducir la carga de trabajo de los juicios laborales, de las autoridades que ven los juicios laborales, a través de la conciliación. Posteriormente, una vez que entra al periodo de juicio, vamos a suponer, si no se llegó a una conciliación, se emitirá una constancia de no conciliación. Ojo, hay ciertos casos en los que no tenemos que agotar la etapa conciliatoria. Uno de ellos es cuando haya existido acoso sexual, discriminación, o cuando se trate de beneficiarios, es decir, un trabajador fallecido y los beneficiarios quieren reclamar sus derechos laborales, pues no tenemos que agotar la etapa conciliatoria. Entonces, ya que se expide la constancia de no conciliación a las partes, al trabajador, tiene que acompañarla con su demanda para acreditar que ya agotó esta etapa, y entonces es cuando se admite la demanda, se le emplaza a juicio a la parte demandada. La parte demandada tiene 15 días para contestar la demanda, ofrecer pruebas y objetar las pruebas de la contraria. Y a partir de ahí, el tribunal, o sea, la da al tribunal. El tribunal con esa contestación le da vista a la parte actora para que la parte actora
haga manifestaciones dentro del término de 8 días, es decir, para que haga su réplica a la contestación. En esta puede ofrecer nuevas pruebas y posteriormente de esa réplica se le da vista a la parte demandada para que la demandada haga una contrarréplica en el término de 5 días, donde objete las pruebas que haya también ofrecido ahora en la réplica la parte actora y haga manifestaciones respecto a la réplica. Pasada esta etapa, se señala una fecha para llevar a cabo una audiencia preliminar. La audiencia preliminar, digamos que ahora solo hay 2 audiencias en el juicio, que es la preliminar, en la que se depura el procedimiento, por así decirlo, es decir, se determina qué cuestiones sí son controvertidas. Por ejemplo, a lo mejor el trabajador decía que ganaba 10 pesos de salario y yo también, pues sí, realmente ganaba 10 pesos de salario, así que esto no está controvertido. Entonces no necesitamos desahogar pruebas tendientes a acreditar el salario porque pues realmente no hay conflicto en esto. Entonces se depura el procedimiento para ver qué pruebas van a ser admitidas, se admiten y se señala una fecha para audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se lleva a cabo el desahogo de todas las pruebas que se hayan admitido, periciales, confesionales, testimoniales, todo. Y cambia un poco también la forma en la que desahogamos las pruebas, porque también el juez ahora puede hacer muchas preguntas. Por ejemplo, si nosotros vamos a absolver posiciones porque porque se ofreció la confesional, no nada más nos puede hacer las preguntas la contraparte, sino que también el juez puede preguntar sobre cómo funciona el negocio y vamos, son preguntas abiertas realmente, o sea, tenemos que estar, es decir, la persona que vaya a absolver posiciones tiene que estar muy bien informada sobre el asunto y sobre cómo se lleva a cabo la operación de la institución o de la compañía, etc. Desahogadas las pruebas, en esa misma audiencia se formulan alegatos y se turna el expediente a sentencia. La puede dictar también el juez en esa misma audiencia o puede dictarla un poquito después. Si no mal recuerdo, son como 10 días después. Y dictada la sentencia, pues ya procederá, en todo caso, que la parte que no esté conforme se vaya al amparo, etcétera. Es decir, el procedimiento, si se fijan, se reduce muchísimo. O sea, hemos tenido procedimientos que ahora se llevan a cabo en 6 meses y en 6 meses ya está la primera sentencia, ¿no? Entonces, bueno, sí es interesante. También algo que es muy interesante es que ahora los jueces se basan en el principio de realidad, de supremacía de la realidad. Es decir, vamos a suponer, si un trabajador dice, no, pues yo era soldador y ganaba 100,000 pesos diarios, pues el juez con el principio de realidad va a decir, a ver, esto no es lógico que ganes a lo mejor más que el CEO, ¿no? Entonces, atienden mucho a la realidad y a lo que consideran ellos, a los elementos de los que se alleguen, que consideren ellos que son la verdad. Entonces, esto es muy importante. Ahora, en materia de, ojo, también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es donde nosotros vamos a depositar contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. La siguiente reforma que se dio en los últimos años es la reforma en materia de subcontratación. Antes pues, se permitía la subcontratación con ciertas reglas, o sea que los trabajadores que subcontratadas no hicieran la totalidad de los trabajos que se hacían en el centro de trabajo, o sea, había ciertas reglas. Ahora se prohíbe como tal la subcontratación y se establece que se pueden contratar servicios especializados siempre y cuando se cumpla con ciertas reglas. El primero es que pues, esos servicios especializados que estás contratando no estén incluidos dentro de tu objeto social. Es decir, para que se acredite que es una verdadera especialización y que tú no los realizas cotidianamente. Que esta empresa o prestador de servicios que contrates esté registrada ante el REPSE y hay muchas obligaciones tendientes a verificar el cumplimiento, sobre todo en materia de seguridad social. Es decir, que el prestador de servicios tendrá que informar al IMSS qué trabajadores y proporcionar los contratos de qué trabajadores van a estar a disposición del contratante. Se tendrá que verificar que efectivamente cumplan con la inscripción, los avisos correspondientes, etcétera. O sea, surgen muchas modificaciones y además aquí no solo se hicieron reformas a la Ley Federal del Trabajo, sino se hicieron reformas a diversas legislaciones, a la ley del IMSS, ley del Infonavit,
legislaciones fiscales. Entonces, es una reforma que implica muchas materias. La reforma al teletrabajo, el teletrabajo como tal, pues ya estaba contemplado desde antes en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, no de la forma que lo tenemos ahora. Se establecen las tecnologías de la información como un medio para poder realizar teletrabajo y se establecen ciertas reglas que como tal no están tan bien planteadas en la ley, y por eso surge la NOM 037, que es la que regula más a fondo el teletrabajo. Básicamente las obligaciones son que el patrón va a tener que otorgar, bueno, para empezar, se va a establecer en el contrato individual de trabajo cómo va a estar regulado el teletrabajo en la empresa, el derecho a la reversibilidad, o sea, si el trabajador quiere y puede volver al trabajo presencial en caso de que no se acomode con el trabajo en teletrabajo. El pago de una cantidad correspondiente a lo que el trabajador gaste de internet, electricidad, en el desempeño de sus labores desde el domicilio que él decida. Y bueno, cuestiones como proporcionar las herramientas de trabajo como una silla ergonómica, impresora en caso de ser necesario, etcétera, ¿no? La NOM 037 lo que regula pues, son las cuestiones de seguridad y higiene. O sea, el patrón tiene que cerciorarse, de todos modos, de que el domicilio en el que el trabajador va a prestar sus servicios pues, tiene ciertas características que permiten probar que es seguro y que cumple con ciertas medidas de seguridad e higiene. ¿Esto para qué? Para evitar accidentes de trabajo, ¿no? Finalmente, la reforma a las vacaciones se duplica el número de días que corresponden por el primer año de prestación de servicios por concepto de vacaciones y en consecuencia aumentan todas las demás, ¿no? Es decir, antes por el primer año de prestación de servicios le correspondían al trabajador disfrutar de 6 días de vacaciones, actualmente son 12. Y estos se van incrementando en la misma forma que lo hacían anteriormente, es decir, 2 días cada año hasta llegar al quinto año, es decir, hasta llegar a 20. A partir de los 22 días de vacaciones, van a corresponder los mismos días de vacaciones por 5 años, es decir, del sexto al 10º aniversario corresponden 22 días de vacaciones, posteriormente del aniversario 11º al 15º corresponden 24 y así va aumentando de 2 en 2 cada 5 años. Las próximas reformas que tenemos, entre las más relevantes, porque realmente ahorita hay muchas sobre el tintero, pero entre las más relevantes está la posibilidad de aumentar el aguinaldo y la prima vacacional. Aquí, ojo, respecto al aumento de vacaciones hay que hacer hincapié en que si bien las vacaciones se disfrutan y no se pagan, esta reforma sí tuvo implicaciones en cuanto a la prima vacacional. Por lo tanto, tuvo un impacto económico también para los patrones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aumentando el número de días, pues aumenta la cantidad de prima que hay que pagar. Aunque siga siendo ese mismo 25%, pues no es la misma la base de días de vacaciones sobre las que había que pagarlo. Por lo tanto, aumenta y esto también influye en el salario base de cotización, porque la prima vacacional integra el salario base de cotización. Entonces, bueno, aumentaron también los salarios base de cotización de los trabajadores. Sigue la que está como más próxima es la reforma del aguinaldo y prima vacacional. La intención es duplicar las cantidades que corresponden por dichos conceptos. Es decir, actualmente el mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo para pagar aguinaldo es 15 días. Entonces, tenemos la obligación de pagar por lo menos 15 días de salario por concepto de aguinaldo. La reforma o lo que se propone es que se paguen en vez de 15, 30 días de salario. Y actualmente la prima vacacional corresponde al 25% de los salarios correspondientes a los días de vacaciones. Y la idea o lo que están proponiendo es que aumente, en vez de ser un 25%, que aumente al 50%. Además tenemos una también iniciativa. Actualmente a los padres por paternidad se les otorga un permiso de 5 días, con goce de sueldo. Y la iniciativa propone aumentar este periodo de 5 días a 20 días. También tenemos la ley Silla, que
pues lo que pretende es que tengan sillas con asiento a disposición de todos los trabajadores, sobre todo trabajadores que trabajan, que prestan sus servicios en comercios. Muchas veces no tienen donde sentarse. Y aunque ya vimos que es una obligación del patrón, pues bueno, se está proponiendo esta iniciativa. Y la última, que incluso a finales del año pasado hubo varias jornadas de discusión de este tipo de reformas y que, ojo, no es una iniciativa nueva, ya tiene mucho tiempo que ha sido propuesta, es la reducción de la que propone la reducción de la jornada laboral. Actualmente, como comentábamos, la ley establece que después de, o sea, por 6 días de trabajo corresponde uno de descanso, ¿no? Lo que propone esta reforma es aumentar, en vez de que sea un día de descanso, que sean 2 días de descanso. Esto que implica que si tenemos que la jornada diurna es de 8 horas y pues estábamos antes en una jornada en la que trabajábamos 6 horas, pues teníamos una jornada de 48 horas y por lo tanto se reduciría a 40 horas. Esto realmente no tiene mucha implicación en los trabajos como que son de oficina, en trabajos administrativos, etcétera, porque normalmente así se hace. Normalmente se adecua la jornada para trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo que estén libres, ¿no? Pero esto sí tiene muchas repercusiones tratándose de plantas o de fábricas. Por ejemplo, si una planta automotriz una planta automotriz no puede dejar de funcionar. Entonces, si se reducen las jornadas, ¿qué va a pasar? Voy a tener que contratar más personal. ¿Qué va a pasar con el tema de tiempo extraordinario? Cuando se enferme alguno, ¿cómo lo voy a reemplazar? Etcétera. O sea, implica muchos más temas a nivel logístico, que bueno, es también lo que en su caso tendrán que precisar, ¿no? Y listo. No sé si por mi parte, pues ya sería todo. No sé si existan preguntas que quieran que contestemos. Y hay preguntas por medio del chat y leo la primera. ¿Qué pasa si el trabajador no cumple con su horario de trabajo? Llega después de la hora acordada y o sale antes de lo establecido. Pues realmente para empezar eso lo tendríamos que acreditar en juicio. Podría ser considerado, tal vez, como una falta de probidad y honradez. Ojo, aquí también algo importante es que muchas empresas y patrones tienen reglamentos interiores de trabajo. La finalidad de los reglamentos interiores de trabajo es dos. Son dos, perdón. Uno es prevenir accidentes, porque ahí se establecen las medidas o los equipos a utilizar, etcétera. Y dos, la imposición de sanciones. En muchos reglamentos interiores de trabajo se establece una sanción para el caso de que el trabajador llegue tarde a sus labores, por ejemplo. No podemos imponer ninguna sanción si nosotros no tenemos un reglamento interior de trabajo debidamente depositado ante la autoridad. Entonces, si no tenemos un reglamento interior de trabajo, tal vez tendríamos que analizar la posibilidad de dar por terminada la relación por causa justificada, pero ojo, eso lo tenemos que acreditar en juicio. En juicio tendríamos que acreditar que efectivamente el actor incurrió en una causal de rescisión. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta. ¿Es obligatorio tener un contrato colectivo? Todos mis trabajadores son de confianza y su debido contrato. No, no es obligatorio. De hecho, hay empresas y esto justo, sobre todo a partir de la reforma, hay trabajadores que pues, no quieren tener un contrato colectivo de trabajo porque no quieren estar tampoco agremiados a ningún sindicato y se acabó. Y se respeta esa libertad sindical. Es una de las partes más importantes de esta reforma de 2019. Gracias. La siguiente. Tenía conocimiento de que el trabajador podía hacer por su cuenta sus declaraciones fiscales. ¿Esto sigue vigente? Ahí realmente es más tema fiscal, pero el patrón sí tiene la obligación de retener los impuestos correspondientes a los salarios. No todos los conceptos que percibe el trabajador van a generar un impuesto. Hay algunos que van exentos, otros que sí generan impuesto, pero el patrón es el que tiene la obligación de retenerlos y enterarlos ante la autoridad fiscal. Entonces, ahí sí sugeriría como tener cuidado. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Es correcto que desde el año pasado ya no se renueva el contrato colectivo con el sindicato? ¿Ya no estamos en obligación de seguir con el sindicato por las reformas de ley?
Todos mis trabajadores son de confianza y tienen su debido contrato individual. Sí, volvemos a lo mismo de libertad sindical, o sea, se entiende que no todos los trabajadores van a querer y eso se respeta. Gracias. La que sigue. Respecto a las herramientas de trabajo, con el teletrabajo entregamos herramientas de trabajo como escritorios, sillas ergonómicas, entre otros artículos. Contener mi propia política interna, contener mi política interna en la que deban regresar todo al finalizar la relación laboral está bien, o hay alguna otra regla legal que lo mencione. No, realmente está bien. Que yo recuerdo no viene algo especial respecto a eso o sea, reglas especiales respecto a cómo debe ser la devolución, o si hay que documentar algo en especial en la NOM 037. De todos modos, valdría la pena darle otro check. Gracias. La que sigue. ¿Existe un checklist de la documentación que deberían de tener los expedientes de los empleados? Como tal, no, pero sí existe algo que se llama Sistema de Verificación Voluntario, si no me recuerdo, por parte de la Secretaría del Trabajo, en el que uno, como patrón, digamos que se somete a una inspección voluntaria, si no mal recuerdo, este es por internet, y después la autoridad verifica, hace una visita de verificación para checar que nosotros estemos cumpliendo con todo lo que está en norma, ¿no? Ahora, algo básico, lo que sí definitivamente, si deciden no utilizar este sistema, lo que sí definitivamente tenemos que tener son los documentos que establece el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta. ¿Hay algún problema si como empleados firmamos un contrato cada año? Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere con problema. No lo hay. La relación de trabajo subsiste. Ahora, lo interesante sería ver por qué se firma cada año. Ok, no sé si la persona que hizo esta pregunta desee completar a qué se refiere con un problema. Mientras tanto, sigo con la siguiente pregunta. Los pagos por asimilados esporádicos, por ejemplo, limpieza una vez a la semana, levantamiento de encuestas 2 veces a la semana, ¿deben respaldarse con un contrato? Es que, ojo, aquí tenemos, si están siendo asimilados a salario, ¿por qué es? Porque se celebró un contrato de prestación de servicios. Siempre hay que documentar la relación, ojo, eso sí es una sugerencia importantísima, porque al final del día el patrón es el que va a tener que, o más bien el demandado, aunque no sea patrón, es el que va a tener que acreditar que no fue patrón, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación de carácter civil, porque tengo un contrato de prestación de servicios con no sé, con un contador, vamos a suponer, que no soy su único cliente, o sea, que él hace sus actividades desde su oficina, con su personal y recursos propios, etcétera. Y el día de mañana, y yo no celebré contrato, y el día de mañana me reclama una relación de trabajo, yo tengo que acreditar que esa relación no existió. Entonces, vamos, si yo le hice pagos recurrentes de que cada semana le pagaba tanto, o cada 15 días, o cada mes, pues ahí se presume que pudo haber existido una relación de trabajo, porque hay pagos recurrentes, ¿sí me explico? Entonces, siempre es importante tener los elementos para justificar que en todo caso la relación no fue de carácter laboral, sino que fue de carácter civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza. Gracias, licenciada. Completando la pregunta anterior de si los empleados tienen algún problema, dice, desconozco, pero es por seguridad de la institución. Finalmente, sí se está respetando la antigüedad de los empleados. Perfecto, o sea, justo algo que me hubiera preocupado hubiera sido si firman renuncias, se les liquidan sus prestaciones o más bien se finiquitan sus prestaciones y posteriormente se firman nuevos contratos. Eso me hubiera preocupado. Realmente no hay ningún tema, incluso en vez de nuevos contratos pudieran ser convenios, o sea, ¿por qué? Porque luego es bueno hacer constar, por ejemplo, si hubo algún cambio de categoría o hubo algún cambio de salario o algún cambio en las condiciones de trabajo. Entonces, pues no, realmente no hay ningún problema, siempre y cuando eso sí los tenemos que conservar todos. Ojo,
El artículo 804 por lo general nos impone la obligación de conservar la documentación de los trabajadores por un año, excepto este tipo de casos, excepto contratos individuales de trabajo, contratos colectivos de trabajo, y documentos similares, ¿no? Esos no tienen un periodo de tiempo específico por el cual los debamos de conservar. Incluso terminada la relación de trabajo, tenemos que conservar estos documentos por el periodo de un año adicional, salvo que tengamos conocimiento de algún juicio. Entonces ahí sí los tenemos que conservar hasta que concluya el juicio. Ok, la misma persona comenta, no, nada cambia. ¿Qué hay de diferencia entre convenio? ¿Qué hay de diferencia entre convenios y se guardan hasta por 3 años? No entiendo muy bien la pregunta, perdón. O sea, el convenio, el tema es que con el convenio, pues a lo mejor no tenemos que firmar un contrato completo que vuelva a establecer todas las condiciones de trabajo, sino que podemos establecer o convenir que únicamente esto es lo que va a cambiar. Vamos a suponer la categoría o la cláusula referente al salario. Entonces, esa es como, digamos, la facilidad. Pero todos se tienen que conservar. O sea, si estamos firmando cada año o cada 3 años o cada determinado tiempo, se tienen que conservar desde el principio de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un trabajador me dice, vamos a suponer que yo contraté a un trabajador en 2020 y resulta que el trabajador me está demandando por un supuesto despido injustificado y está diciendo que él empezó a trabajar conmigo desde 2015? Yo tengo que tener un soporte porque, insisto, la carga de la prueba por lo general es del patrón y en este caso es del patrón. Yo tengo que tener un soporte para decir, no, yo te contraté en 2000, empezaste a prestar tus servicios para mí en 2020, no en 2015. Entonces, yo acredito que empezaste a prestar tus servicios para mí en 2015. Ya pasaron casi 10 años, sí, pero al final de cuentas yo tengo que mantener esa documentación para poder acreditarlo en juicio. No sé si Gracias. respondí la pregunta. Sí, queda muy claro, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que la haga por... Sí, hay otra. Si el contrato es a prueba, ¿se debe de inscribir al IMSS? Si al finalizar el tiempo de prueba el Sí. empleado no cubre con las expectativas, ¿hay alguna obligación de otorgar una liquidación? No. La primera sí. O sea, de hecho, aun cuando estén sujetos a periodo de prueba o capacitación inicial, tienen derecho a disfrutar de todas las todos los derechos de una relación laboral, incluyendo los temas de seguridad social. Concluida la relación, pues ya se dará de baja en el término establecido por el IMSS, que son 5 días. En 5 días podemos dar el aviso de baja, etc. Y la otra pregunta era, Si al final el tiempo de prueba el empleado no cubre con las expectativas, ¿hay alguna obligación de otorgar liquidación? no, de hecho, por eso se entiende que es una terminación sin responsabilidad para el patrón, porque entonces solo se le van a otorgar las partes proporcionales de las prestaciones devengadas. Es decir, no podemos omitir la parte proporcional que le corresponda por concepto de vacaciones, porque evidentemente no tenía derecho a disfrutarlas, entonces se pagan. Ese es el único caso en el que se pagan. La parte proporcional de prima vacacional y parte proporcional de aguinaldo. Esas son las prestaciones de ley, más las que se hubieran pactado que fueran extralegales, ¿no? Gracias. ¿Los justificantes médicos deben ser otorgados obligatoriamente por el IMSS? Sí, de preferencia sí, para que sean consideradas pues faltas justificadas. Ahora, también el tema del IMSS es que el IMSS se subroga en la obligación de pago del salario. Después del tercer día de incapacidad, el IMSS es el que va a pagar el salario en vez del patrón. Si es enfermedad general, paga el 60% del salario base de cotización. Si es riesgo de trabajo o maternidad, paga el 100%. Gracias. Tenemos más preguntas. En la acreditación de antigüedad, ay, se me movió. Una disculpa. En la acreditación de la antigüedad, ¿se puede sostener mediante el alta del Seguro Social? Es un elemento también que nos puede ayudar, pero ese no es tan determinante, porque al final de cuentas, como la obligación o más bien, el inscribir o no al IMSS al trabajador solo está a cargo del patrón, es decir, es algo que el patrón hace de forma unilateral.
pues se puede entender que a lo mejor no es tan real. Puede ser que lo hayas inscrito después de 3 años de que estaba trabajando contigo, ¿sí me explico? O sea, por eso no es un medio tan fehaciente para acreditarlo. Lo óptimo es el contrato individual de trabajo. Yo tengo una pregunta, licenciada, ¿me permiten? Claro, Sí, con gusto. adelante, Lupita. Pati, yo detecté, y esa es una duda que me acongoja, que recibí mi institución hace 6 años. Ahí se me entregan una clase de documentos, entre ellos el de mi personal, tarjeta de elector y CURP. Exactamente el año pasado, al nuevamente renovar datos de mi personal, me doy cuenta que la tarjeta de elector de una de mi personal, al igual que su CURP, son diferentes a los primeros que presentó. O sea, tengo doble dato. Ella me dice que desde el principio se equivocaron y que registraron todo, pero eso fue desde un registro del 91 al 2024, pues a mí se me hace así como que incongruente la respuesta. ¿Qué se hace en estos casos? Tendríamos que analizarlo en específico. Recordemos que, por ejemplo, una de las causales de rescisión, pues es que el trabajador engaña al patrón en cuanto a documentos, certificados, etcétera, pero tenemos un término de 30 días para hacerlo. Entonces, Ya. probablemente el término ya prescribió. Creo que más bien tendríamos que ver el caso en concreto para poder aclararlo. Sí, porque mira, ya revisé el CURP y la tarjeta de lector, y totalmente son diferentes a los primeros que presentó cuando se contrató. Por eso me llama la atención. Sí, porque a lo mejor la identificación podría ser, pero el CURP no me suena lógico que haya cambiado en algo. Exacto, y ya revisé. Y la fecha cambia. Las fechas cambian totalmente de las dos tarjetas, al igual el CURP. Sí, creo que tendríamos que revisarlo en específico. Igual no sé si quiera tomar mis datos. Fernanda, creo que al final vamos a pasar los datos del despacho, ¿correcto? Ah, estás en silencio. Claro que sí, gracias. En todo caso, les Gracias. pasamos la presentación que nos hizo favor Andrea de colocar al principio para que tomen los datos de ahí. Gracias, muy amable. ¿De qué? Continuamos con las preguntas. ¿Qué tan correcta es la práctica de que un trabajador le descuenten un día de salario por cada 3 retardos, que después de volver a tener retardos por segunda ocasión, le hagan un descuento, le levanten una acta administrativa y todavía lo manden a casa al empleado? Pero nada de esto está en los reglamentos, no están en el contrato. Entonces, independientemente de si estuviera en el contrato o no, si no está en un reglamento interior de trabajo, no podemos imponer ninguna de esas sanciones. Por eso es importante tener un reglamento. Las sanciones que podemos poner van hasta, o sea, podemos imponer incluso una sanción de suspensión sin goce de sueldo hasta por 8 días. Si no tenemos el reglamento y debidamente depositado ante autoridad, no lo podemos hacer. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Es normal o correcto que la institución nos dé una copia de nuestro contrato a los empleados? Sí, sí, está bien. Aquí sigue. ¿Tiene nuestra institución obligación de subir el salario cada año, aunque nuestro ingreso sea un poco mayor al salario mínimo? Si es así y no lo hacen, ese incremento que sucede, con ese incremento, ¿qué sucede o qué podemos hacer? No, no es ilegal si no se aumenta el salario, siempre y cuando sea mayor al mínimo. O sea, insisto, una persona no puede ganar menos del mínimo. Vimos que es una causa que inclusive es una obligación cuyo incumplimiento inclusive podría conllevar pena privativa de libertad. Entonces, no, realmente no hay nada más que hacer si no es el salario mínimo. Gracias. Si se ha percatado o detectado que hay irregularidades como, por ejemplo, discriminación entre empleados de área a otros empleados en nuestra institución, ¿qué se puede hacer? Pues se tendría que seguir con los medios de denuncia correspondientes que estén implementados en la institución. Es importante implementarlos. Insisto, es parte del cumplimiento de la NUM 035. Entonces, pues sí, se tendría que seguir con esos casos. Si no, se corre el riesgo de que algún trabajador acuda a COPRED o CONAPRED y denuncie también pues el incumplimiento por parte de la institución por no tener las medidas necesarias para prevenir y
tratar los temas de discriminación. Gracias. Siguiente pregunta. En caso de servicios profesionales honorarios, en este caso la psicóloga utiliza las instalaciones, pero no le decimos como el tratamiento, solo si está en esas instalaciones y cumple el horario. ¿Se puede considerar como un servicio profesional o deberíamos de cambiar a trabajo por salario? Tendríamos que ver el caso concreto. Hay que ver otros temas como si es exclusiva, si recibe ingresos por otras, de otras fuentes o de otros clientes, si cumple un horario de trabajo, o sea, tendríamos que ver el caso concreto. Aquí hay un comentario de Aide para la pregunta que tenía Lupita Larios. Puso, a mí me pasó, mi CURP y mi credencial de lector tienen un dato diferente, porque mi nombre en el Seguro Social no lo anotaron con faltas de ortografía. Me tardé mucho en homogeneizarlos, pero sí se da el caso por errores de escritura. Y nada más agradecen por las respuestas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera encender su micrófono o bien colocarla por el chat. No, nada más agradecen por las respuestas. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para entregar un reconocimiento de manera simbólica a la licenciada Patricia Sabrina Viveros Rodríguez por haber impartido la actividad de capacitación Obligaciones de la CIAP en materia laboral. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Licenciada, muchas gracias por su participación.